Él es nuestro invitado de hoy porque acaba de publicar un libro diferente sobre la vorágine. Una lectura que se aparta del camino trillado que han seguido la mayoría de las publicaciones que pretendieron celebrar el centenario de la vorágine este año. Y eso fue lo que llamó la atención del grupo Debates, que este año cumple 10 años, también estamos de aniversario. El grupo Debates se dio a conocer con una línea de investigación sobre las nuevas poéticas del cuento latinoamericano y más recientemente hemos abierto una nueva línea dedicada al análisis crítico de la crítica. Y dentro de esa línea nos interesa sobre todo enfocar el fenómeno de degradación de ciertos discursos bajo la presión de las modas, del oficialismo y de lo políticamente correcto, discursos que un día fueron críticos, pero hoy son pseudocríticos, quedaron reducidos al lugar común, perdieron su contenido y pese a eso gozan de un gran reconocimiento masivo y también dentro de la academia. Todo eso sobre el trasfondo más amplio de las modas culturales, de un moralismo bien pensante y su dictadura en el mundo contemporáneo. Esto nos ha llevado a nuestro grupo de investigación a interesarnos en una problemática que nos parece clave de la contemporaneidad, problemática sobre la cual el profesor Iván reflexionó en más de una oportunidad desde varios ángulos. Las diferentes caras de la modernidad, las caras más luminosas y también las más oscuras, lo novedoso como producto del pensamiento crítico, que explora, atrevido, personal, auténtico, y también lo pseudo novedoso, el cambio caprichoso, vanidoso, de superficie, la novedad que es frívola y es solamente aparente de lo que está de moda, que es lo último, y se asume muchas veces erróneamente que por ser lo último también es lo más novedoso y realmente lo mejor. De hecho, el propio Rivera, igual que su hermano Horacio Quiroga, tomó posición contundente ante esa problemática a comienzos del siglo XX, cuando irrumpe aquí la civilización moderna y comienza un proceso de modernización acelerado y caótico en Colombia y en general en América Latina. Y ya sabemos que ambos, pese a ser escritores de ruptura, tomaron distancia decididamente de la retórica del modernismo que estaba de moda. Ahora, en esta fase contemporánea, ya degenerativa de la modernidad, que algunos llaman hipermodernidad, vuelve a ser muy importante el criterio y el espíritu crítico, para no confundir la cara luminosa con la cara oscura de la civilización moderna, el original con el kitsch, para discernir entre el legado valioso y el que debe ser reevaluado y puesto bajo lente crítico. Entre lo que auténticamente es novedoso
y lo que solo aparentemente es novedoso porque es exitoso y está de moda. Lo cual se puso muy bien de manifiesto en ese centenario de la vorágine, cuando se volvió a experimentar con una fuerza inusitada la presión de la moda, de lo último y de lo políticamente correcto que permea la academia y recurre a la propaganda publicitaria típica del mercadeo. En ese contexto, la mayoría de los críticos y de los académicos de este centenario se olvidan de que el objeto de la celebración es la vorágine y la convierten en un pretexto para ponerse ellos mismos en escena. De aquí tanto apremio por inventarse una lectura totalmente novedosa, totalmente original, totalmente personal, y en medio de todo ese pavoneo narcisista, la novela de Rivera queda atropellada, malentendida, mucho peor que hace 100 años. Y en ese sentido, la vorágine cumple 100 años de soledad. Por eso, Prof. Iván, nuestra primera pregunta como un abrebocas es ¿qué es una lectura nueva, una lectura original desde el presente? ¿Qué es y qué no es? Vamos a ver si puedo aprender esto. Bueno, digamos que uno de los presupuestos que yo siempre he usado en clases, sobre todo pues, teniendo en cuenta que enseño sobre todo autores clásicos, la mayoría de mis clases son sobre autores del 18, del 17, y digamos que siempre he pensado que hay que renovar las lecturas, que como lectores contemporáneos siempre estamos renovando las lecturas, descubriendo cosas distintas en las lecturas. En ese sentido siempre me he negado como a repetir esas lecturas que están ahí, que se han convertido como en lugares comunes, una lectura que alimenta otro sinfín de lecturas. Entonces pienso que, digamos, volver a esa crítica, ¿no? Que es un análisis de la crítica y que renovar un libro es precisamente tratar de descubrir sus sentidos en cada momento de la historia. ¿Qué significa hoy para nosotros leer la vorágine? ¿Qué significa leer hoy, medio siglo después, 100 años de soledad? No puede tener el mismo sentido que tuvo hace 50 años. Se conserva algo en ese sentido, pero hoy nos comunica unas cosas completamente nuevas y distintas. Y pienso que siempre hay algo que descubrir en los textos, ese es el carácter polisémico de las obras, y creo que como críticos y como historiadores siempre estamos llamados a estar tratando de encontrar esos sentidos, las cosas que no se han explorado. Muchas veces la técnica fija unos elementos y deja sin explorar otros, y pienso que hay que tratar de explorar esas cosas que no se exploran en las lecturas. Y bueno, lo que yo he hecho sobre crítica colombiana es eso lo que he tratado de hacer, sacar esas obras. Por ejemplo, cuando escribí sobre María, para mí era muy importante desencasillar ese texto de que es la novela romántica y sentimental y se acabó, y no tiene nada más que ver con el contexto colombiano, porque eso lo dijeron muchos críticos. Es una novela que no tiene nada que ver con los problemas colombianos del siglo XIX, y para mí sí tiene todo que ver. Entonces, se trata de eso, ¿no? Entonces, no es que yo de puro terco, que se me meten en la cabeza esas ideas, vaya a ir en contra de la crítica. Hay mucha gente que lo ha tomado mal, pero eso es problema de ellos, no saben lo que es la crítica. Por eso siempre he dicho que en este país no practicamos la crítica literaria, pues porque nunca entramos en debates y eso termina convirtiéndose en un comité de aplausos. Bueno, ¿qué se escribió eso? Ah, súper, está muy bien, nadie refuta nada, nadie refuta nada. Entonces yo sí entré en unos debates y para mí, por ejemplo, María y Manuela había que sacarlas de esos encasillamientos tan horribles que las tenían, que incluso las privan de su sentido, pues porque pienso que eran lecturas que
nos presentaban estas novelas como Pinkeresco, que están ahí pobrecitas, entonces había que rescatarlas y pues esa es la tarea que he hecho, porque creo que esa es nuestra función, rescatar y tratar de explorar esos aspectos que no han sido tratados y explorados en las obras, y esto es, creo que yo he enseñado, no sé qué piensan ustedes, pero siempre traté de ir por ese camino. Profesor Iván, acerquémonos ahora a su propuesta. Los del grupo Debates hemos leído todos con gran satisfacción su libro porque sentimos que a Rivera y a la vorágine se le devolvía el sentido y el amplio horizonte cultural que es su verdadero contexto, más allá del asunto de las serpientes o de las caucherías. En su lectura, la vorágine vuelve a ser lo que realmente es una novela profunda sobre el destino de los colombianos, pero a la vez sobre la condición humana, sobre la historia de Colombia, pero también sobre la modernidad latinoamericana, sus aristas, sus contradicciones. Pero para entender todo eso hay que leer debidamente la forma artística. Por eso nosotros decidimos plantear 3 bloques de preguntas que corresponden a 3 aspectos que nos parecieron fundamentales de la novela y que este año en el centenario se vieron malentendidos. Alrededor de estos aspectos parecen girar cantidad de malentendidos y de lugares comunes de la crítica de ayer y de hoy. Entonces, mis compañeros del grupo de investigación que me acompañan esa tarde van a explayar la pregunta madre, digamos, la van a enriquecer en matices, de manera que el profesor Iván esté no solamente ante una pregunta, sino ante un abanico de preguntas que todas versan sobre algún asunto que a todos nos pareció central, ¿no? Y pueda usted, Iván, elegir la pregunta que más lo provoca. A todos ustedes los invitamos a apuntar sus preguntas porque al final abrimos una sesión de preguntas y de comentarios con el público. Entonces, un primer bloque gira alrededor del protagonista novelesco y de su importancia para la comprensión de la novela. Paso entonces la palabra a mis compañeros del grupo de investigación. ¿Quién tiene pregunta? Listo. Mi pregunta primero divaga un poco. No puedo evitarlo, creo que era necesario primero entender a qué quiero ir, como en qué contexto quiero pensar la pregunta, y tiene que ver con algo parecido al que Kundera en su reflexión sobre la novela pensó más o menos en la posibilidad de que el género novela muriera, no porque se tratara de un género incapaz en términos de sentido, sino más bien de que el mundo en el cual se presenta ya no, de alguna manera, le pertenece, ¿no? Dice él, se trataría de una muerte porque se encuentra en un mundo que ya no es el suyo. Y digo que me preguntaba un poco en ese camino porque me interesa que volvamos a pensar en las condiciones del género novela, que nos ayudan a tomar distancia de este viraje, a mi parecer, que el mundo está tomando hacia valores que ya no están, no parecen estar en condiciones de valorar
la desprestigiada herencia de Cervantes, como la llama Condera. Me parece, y esto lo leo también en el libro del profe Iván, que el tratamiento del héroe novelesco por parte de los lectores, tanto comunes como especializados, es cada vez más sintomático de esto, porque los héroes, por ejemplo, son objeto de reproches morales, como si se tratara de cualquier hijo de vecino, como uno de nosotros, que vamos inoportunamente por la vida cometiendo errores, causando problemas a voluntad o ingenuamente, y no como un personaje de novela que, además de su proceder errático, encarna una manera de percibir valorativamente un mundo. En el libro se toma ejemplarmente distancia de esta forma de leer, me parece, que se ha contentado, entre otras cosas, con decir que Arturo Cova es un romántico ensimismado o un egoísta y misógino, y más bien el profe Iván logra enfocar tanto la naturaleza del mundo que habita el personaje de Arturo Cova como la manera en que éste se relaciona con ese mundo, por lo que llega a entender el lugar que él ocupa allí y a desentrañar buena parte del sentido de ese relacionamiento. La pregunta, finalmente, es si puedes comentarnos cómo encaras, es decir, cómo entiendes al personaje de una novela, sobre todo al héroe, para no operar en ese registro de reducción, sino más bien en una línea de entendimiento. Y esto porque me parece algo clave para la lectura de la novela, ¿no? Por nada, Orhan Pamuk decía que el arte de la novela deviene político, no cuando el autor expresa opiniones políticas, sino cuando realizamos un esfuerzo para entender a alguien diferente de nosotros. Ok, bueno, sí. Pensé que una por una, sí, bueno. No, porque si no una por una, si van a hacer 20 preguntas y contesto una, después me la van a cobrar. Entonces, bueno, entonces, digamos que la propuesta de lectura que yo anoté inicialmente, pienso que hay que empezar por entender cómo es esa forma artística, volverle a restituir el carácter de novela de Borges, porque las lecturas que se presentan entran temáticamente o por contenidos y la deshistorizan y sobre todo le quitan sus características de novela. Entonces, estas notas, desde la primera vez que las empecé a elaborar por el 2005, pensaba siempre en restituir, explicarlos cómo se conforma esa estructura artística, cómo se le da forma a esa novela. Entonces, siempre tengo en mente algo que yo a ustedes les decía en clase, la mayoría. Bakhtin me enseñó que toda ficción tiene personajes, tiempo y espacio. Y que esos tres personajes, que esos tres elementos están ahí para ayudarle al autor a configurar unos aspectos históricos y culturales. Así de sencillo. Entonces, para mí ese personaje es un elemento de sentido. Y siempre lo ha sido así, sobre todo en una novela que aparece como si fuera una confesión autobiográfica en primera persona. Pero esto no es una confesión autobiográfica, y hay que partir de ahí. Entonces yo tenía que pelear contra el esquema que se ha hecho sobre Arturo Cova, que es un romántico sentimental, y por lo general la gente ve la vorágine como una historia de amor, y pues para mí en realidad es una historia de desamor. El amor no es un elemento importante en la vorágine. Y pues eso está dicho desde las primeras páginas. Alicia para mí me pesa como es una cadena que no me deja ser lo que yo soy. Yo no sé por qué estoy enamorado de esta mujer si ni siquiera es atractiva. Entonces ahí, cuando yo leo eso, digo, pues esto, los que dicen que es una novela romántica y sentimental se equivocan profundamente, pues porque no entendieron ni la vorágine ni lo que es una novela romántica y sentimental. Entonces, para mí el personaje es un elemento importante de sentido. Y en esta novela, para mí lo más importante es entender que pues esta escritora haya decidido que su personaje sea un poeta. Y para mí eso determina todo el sentido de la obra. Es decir, no es un poeta gratuitamente. En las primeras páginas se dice que es incluso un poeta con éxito. No se incluye ninguno de sus poemas, o sea, es decir, no nos interesa su poesía.
Entonces, lo que tenemos es un personaje que es poeta y que piensa como poeta, y que evalúa el mundo como poeta, que lo ve como poeta, y se confronta con ese mundo como poeta. Entonces, y que está buscando la poesía, la inspiración, o que tiene una idea del mundo y que la plasma muy probablemente en su poesía porque tiene una percepción lírica del mundo. No es lo mismo un poeta y un novelista en el mundo y lo exponen y lo explican de manera distinta. Eso fue una de las cosas que mencionó Lucas hace como 40 años, el alma y las formas. Todas las formas implican una visión del mundo y una manera de ver el mundo. Entonces, cuando en una novela se incluye un poeta, quiere decir que ese personaje lanza una mirada lírica sobre el mundo, espera algo de ese mundo y lo percibe de manera confusa, está buscando la poesía, etc. Y no entiende ese planeta. Pero sobre todo, inicialmente, es un personaje que está absolutamente cortado de la realidad. Entonces, eso hace que ese personaje dote de sentido toda la novela, simple y llanamente por el hecho de percibir el mundo como un poeta. Entonces, ese es como el primer paso, ¿no? Y eso tiene mucho sentido para mí, pero eso es algo que todavía estoy explorando. Con Sebastián estamos trabajando eso todavía. Pienso que eso es una parte es un aspecto autobiográfico de el mismo Rivera, que empezó siendo poeta y termina siendo un narrador, y que en el camino se descubre más como un narrador que como un poeta. Y lo que tenemos en la obra es ese proceso de ese personaje que empieza percibiendo el mundo como poeta y que termina escribiendo un manuscrito, que es el manuscrito que compone la novela. Es decir, que deja de ser poeta en el camino, pero que esas huellas de esa percepción lírica del mundo se sienten. Entonces, a mí me parecía necesario que volviéramos sobre eso, porque es uno de los aspectos que no se ha explorado en la obra y que creo que es evidente en la lectura que yo hago. Entonces, cuando yo entro en el sentido de esa forma artística, uno de los elementos de sentido más importante es eso, y a eso le dedico mucho espacio en la explicación, y por eso pienso que la inspiración más grande de José Eustacio Rivera no fue el tono parnasiano, sino el tono simbolista. Son elementos simbolistas los que están en curso en esa novela. Y eso es lo que trato de explicar, y por eso la propuesta del subtítulo, prosa rítmica y ética simbolista, porque no es un libro parecido al simbolismo francés. Lo que pasa es que Rivera se apega de los axiomas de ese simbolismo francés, y por lo tanto no es igual, es distinto, porque los problemas que trata Rivera son problemas colombianos, son nuestros. Entonces, un simbolista francés no puede ser, un colombiano no puede ser como un simbolista francés, y no debemos esperar que las cosas sean iguales. Entonces, ese es el primer elemento de sentido como para contestar esta primera pregunta. No sé si queda claro o se me va más el Bueno, entonces, la otra pregunta. Para ese sobre Sí. Creo que va un poco siguiendo como la línea que nos planteó César, bueno, dentro de su libro hay un tema muy interesante, y es que usted nos dice que el protagonista tiene un carácter demónico, ¿sí? Y que el conflicto que lleva a este personaje lo sitúa como entre una contradicción interna que es una contradicción de valores, de dos grandes fuerzas que superan el elemento psicológico y que cargan la conflictividad de toda una época, ¿no? Y usted nos dice, por ejemplo, que hay una idiosincrasia caballeresca dentro de este personaje que está en conflictividad con una ética moderna. Nos gustaría que nos dijera, nos ampliara un poco esta idea, sobre todo en la ampliación de esta idea, de qué manera se corrige un poco la visión y los juicios de valor que se han hecho como tan superficiales en la crítica sobre el protagonista de la novela. Y también, y sobre todo que lo conecte con esto, que es muy importante en su texto, que es la idea de que la obra está muy cerca
desde el punto de vista axiológico, desde, con Wagner, con Nietzsche y con Baudelaire. y con Baudelaire. Ok. Listo, sí, digamos que ese es como uno de los elementos más importantes de mi propuesta de lectura. Cuando yo veo que Rivera configura un poeta y observo que ese personaje es sometido como a un proceso, como si fuera una novela de formación, me voy a alejar poco a poco de la percepción lírica, sentimental, romántica o parnasiana, como es en Tierra de Producción, que es un texto con muchas reminiscencias parnasianas, por esos poemas son parnasianos en esencia. Entonces, el proceso que vive Arturo Cova es alejarse de esa percepción y poco a poco lo que yo trato de mostrar y lo que estoy seguro que inspira a José Estacio Rivera es más Baudelaire con su simbolismo y la propuesta que está sobre todo en los primeros 12 poemas de Las Flores del Mal y Correspondencias en el Ideal. Y lo que pasa es que detrás de esos poemas hay que ver más que los contenidos y los temas del poema, los axiomas que sostienen esos poemas. ¿Qué piensa Baudelaire? Baudelaire piensa que el pecado original existe y que somos malos desde el principio, que estamos atravesados por el mal. No es que yo diga que Arturo Cova es demónico, como te dicen, no. Lo que pasa es que la concepción del hombre que tiene Baudelaire piensa que el hombre es malo en esencia y que tenemos un lado pasional, irracional, impulsional y otro lado que puede ser corregido, que puede ser bueno, pero que por lo general es ese lado pulsional el que nos está constantemente empujando. Entonces, ese es un axioma que está en las flores del mal. Y de ahí que vayamos a buscar la belleza del mal, incluso en la muerte. Pues yo les doy ahí una serie de ejemplos, ¿no? Cova llega a decir que ve la muerte cuando ve que sus amigos son devorados por los rápidos de los ríos, desaparecen en 15 segundos y dice que ve la muerte. Entonces es percibir la belleza en ese tipo de cosas, es percibir la belleza en lo abrumador de la serie. Pero al mismo tiempo es tomar conciencia de que ese contexto violento en el que se está cometiendo un genocidio terrible puede transformarlo a él también en su esencia y dejar de ser el poeta bueno, soso, bobo, que vivía en Bogotá y estaba aburrido, y que entra en una dinámica que le permite descubrir todo ese mal que lleva adentro y que lo convierte en un ser pasional y de venganza. Que va hasta la muerte, hasta sostener a alguien por la cabeza en el río y se lo trae en las pirámides, ¿sí entiendes? Y ese es el tipo de violencia que le interesa a Rivera. No esos ensayos que yo creo que ya como hay violencia con mayúscula, es la violencia partidista de los años 50, no tiene nada que ver, eso es anacrónico. La violencia que busca explicar Rivera es esa que llevamos dentro como seres humanos. Y todo lo que está explorando es esa parte funcional del ser humano. Entonces, cuando yo trato de explicar ese aspecto que está relacionado con esa primera frase, jugué mi corazón al azar y probando la violencia. Entonces, sí es una violencia con mayúscula, que está puesta ahí, pero hay que pensar que es un texto publicado, escrito entre 1922 y publicado en el 24 y que no tiene nada que ver con la lucha bipartidista de este país y con la guerra. Pues yo no me atrevería a decir que eso convierte a la violencia, a la vorágine, la primera novela de la violencia, como hay muchos ensayos que dicen eso. Entonces eso me parece descabellado. Y ahí es donde me apego de esos presupuestos simbolistas de Baudelaire y doy una serie de citas y de cosas de Baudelaire en el texto. Ustedes me recordarán, porque recuerdo las páginas en este momento. Baudelaire dice textualmente que cuando Dios nos creó, nos puso a verlo a él al mismo tiempo, a él y al diablo. Es decir, que tenemos puesta la mirada sobre el bien, sobre el mal. Y que podemos ir por esos dos caminos, y esa es una concepción cristiana del mundo. Entonces, creo que en José Estacio Rivera ese es un presupuesto importante, y eso nos permite entender cómo esa selva que está siendo, digamos, violada, rota en su esencia, en la que se está cometiendo un genocidio sin precedentes que con la explotación del caucho, es
lleva a los seres humanos a unas manifestaciones extremas de violencia. Entonces va por ese lado. Entonces ahí es donde vienen esos axiomas que yo pienso que él tomó de Baudelaire y de Wagner y de Nietzsche. De hecho, en el texto se habla mucho del destino, ¿cierto? Y yo le dedico muchas páginas, varias, a esa reflexión del destino. Que venga conmigo va a la muerte, todo aquel que me siga va a la muerte. Es el poeta maldito que toma conciencia de sí, todo aquel que vaya con él va a ser arrastrado por la violencia de la muerte. Entonces van con un destino trazado. Y eso está, digamos que eso es uno de los presupuestos de Baudelaire y es lo que explica Nietzsche en el nacimiento de la tragedia a partir de la tragedia de Wagner. Entonces, en ese sentido yo creo que no hemos explorado y no hemos visto el alcance vanguardista y complejo de la novela de Rivera. Y eso es algo que todavía hay que empezar a explorar. Y lo que yo trato aquí en este libro es de cómo abrir ese panorama interpretativo para que nos salgamos de la aproximación a la selva pesquera. Sí, sabemos que la selva está incluso en Sabia Cacho y vamos a hablar de distintos sobre la selva. Entonces, es más o menos eso. No sé, Pedro, si eso que responde la pregunta o la pregunta. Y una última pregunta sobre el protagonista la tendría yo. Bueno, en el libro del profe se nota un impresionante batallar con todos los lugares comunes de la crítica desde los tiempos de Rivera y hasta casi la contemporaneidad. Pues nosotros, como tenemos ese proyecto de crítica literaria y enfocamos fenómenos actuales, nos interesamos, pues y yo dentro de este proyecto personalmente enfoqué el fenómeno de la crítica de este centenario. Entonces yo me permito, profe Iván, traerlo un poco al presente, ¿no? Para preguntarle algo que tiene que ver con Cova y la relación de Cova con el autor, con Rivera. Para ese centenario, a mi modo de ver, fabricaron un Arturo Cova que ya nada tiene que ver con el personaje de Rivera, una clase de triple HP, machista, racista, colonialista y de ñapa imperialista. Bueno, esa es la crítica como más de moda. Luego también hay una crítica que no lo pinta exactamente en esos términos, pero que también se deja influir por la presión de esos enfoques que están muy de moda y entonces ningunean a Arturo Cova, ¿no? Lo presentan como un ser banal, torpe, ridículo, todo menos valioso, ¿no? Y esto, claro, que también afectó la figura de autor de Rivera, porque los lectores menos sutiles con Cova cancelaron también a Rivera. En cambio, los críticos más sutiles cayeron en que se metieron en un callejón sin salida, porque caray, estábamos en el centenario, teníamos que celebrar, ¿no? La Vorágine como una gran novela y a Rivera como un clásico, pero ¿cómo defender eso y al mismo tiempo defender que el protagonista es un hombre completamente banal y vulgar, ¿no? Se llega entonces a fabricar un Rivera que nada, absolutamente nada tiene que ver con Cova, del que toma distancia según las normas de la corrección política de hoy y con el que es completamente irónico. Y entonces se propone que La Vorágine se escribió precisamente para criticar el machismo y lo que se dio en llamar
la masculinidad patriarcal, e incluso hay propuestas que llegan a insinuar un Rivera homosexual. ¿Qué piensa de todo eso, profe Iván? ¿Se trata de nuevas lecturas o se trata de errores de interpretación? ¿Y cuál es la importancia de rescatar el verdadero perfil del protagonista? Bueno, creo que pues, son lecturas que obedecen como a unos patrones de moda y yo las entiendo todas desenfocadas. Sí, digamos que cuando empecé a leer todo eso que estaba saliendo y pues machismo y feminismo y todas esas teorías que están de moda, o sea, como crítica, eso sí ya me pareció terrible. Pues porque muchas de esas aproximaciones ni siquiera tienen una aproximación teórica y ni siquiera proponen una idea de literatura. Entonces, digamos que creo que están absolutamente desenfocadas. Y segundo, en esas lecturas, digamos, se hacen muchas afirmaciones, pero no se muestra nada. El texto de Rivera o los textos que escribió Rivera, ya sea su crítica, ya sea sus respuestas a todos los comentarios críticos que hicieron su novela, incluso sus novelas están ausentes en esas demostraciones. Es como si inventáramos eso y dijéramos una cantidad de cosas. Yo estuve pensando en todas esas cosas que decían sobre el machismo, pero creo que si hubieran por lo menos leído la primera contestación de Rivera a Luis Tigreos, se hubieran dado cuenta por dónde va Rivera. Rivera dice, y de hecho yo creo que estaba más del lado de las feministas, es que ni siquiera eso leyeron bien. Dice, sí, es que como los hombres pensamos que venimos a este planeta a dominarlo todo y nos imponemos por la fuerza, y creemos que el mundo debe funcionar así, de esta manera, y llegamos fácilmente a la venganza. Y yo les doy un ejemplo en mi novela. Griselda se va con Barrera y que hace Franco, quemar la casa, pero es de rabia porque se fue. Ese es el tipo de reacciones violentas que buscan alistar precisamente José Eustacio Rivera, y lo hace ubicándose desde el punto de vista más neutro que uno pueda imaginarse. Entonces creo que ese tipo de aproximaciones, yo les doy ahí como la clave. Vean la primera contestación a Tigreros y eso les desbarata cualquier propuesta de machismo, de misoginia o de cualquier otra aproximación. Y tenemos que necesariamente volver al personaje. El personaje es muy interesante y vuelvo otra vez sobre la pregunta que me hizo Pedro, porque yo planteo que es un personaje que está como distinguido entre los sistemas de valores. El sistema de valores de la jerarquía, del cual se revuelca constantemente. Esa Bogotá que todavía está anclada y en esos valores sectoriales, el matrimonio, la religión, pero sucede que Arturo Cova, como todo ser humano, se expresa también como un libertino. Y entonces toda la actitud de Cova va por un lado más moderno que la actitud de unidad, ¿no? Pero el peso de la tradición es constante, entonces está ahí muy encima, es algo que pesa en la conciencia y en el comportamiento de los seres humanos, porque son las cosas aprendidas por la tradición. Las primeras páginas tienen que ver mucho con esa tradición hidalga que pesa, y eso hace que muchas veces nosotros como lectores percibamos a Arturo Cova como un personaje ridículo, ¿no? Su espíritu caballeresco que sale, ¿no? Tengo que vengarme pues porque he sido trabajado y no tengo que matar al hijo de madre que se me tuvo a mi mujer así yo no quiera, ¿es qué? Y tengo que perseguirlo, y además hay que entender que ese es el elemento que dispara la novela y que la lleva a la selva de ese conflicto como en el motivo hasta el final de la novela. Sin ese asunto no hay la obra, porque es el asunto que le permite explorar precisamente la selva y el problema de las cochinas. Entonces ese personaje está entre esos dos sistemas de valores. Hay una modernidad y su propio cuerpo que le dice comportar de otra manera, pero hay una tradición hidalga que le pesa. Entonces creo que dos de los críticos que cito, François Perrus, que era el texto con el que yo más peleaba cuando empecé a escribir esto, que trata de declarar ese aspecto, pero que se desvía y se pierde en el camino. Y Morales, creo que es un crítico chileno que escribió varios artículos, pero que deja inexplorado ese aspecto
arqueológico, y creo que eso es lo que habría que volver a ampliar muchas cosas porque tiene que ver con la manera problemática como Colombia y Latinoamérica está entrando en la modernidad. Una modernidad que entra como empujones y que no termina de entrar completamente. Entonces, es eso, ¿no? Está ahí. Y hay otros aspectos. El hombre que se dice moderno y que al mismo tiempo destruye lo que ha construido para ser un ser moderno. Entonces, hay ese tipo de paradojas que están en la vorágine que sostienen la complejidad de esa novela y que muchas veces no las leemos, que las pasamos por encima. Por eso vuelvo a la pregunta que hacía Pedro, ¿no? Tenemos que mirar cómo se da ese conflicto de sistema de valores. Además, ese conflicto se traslada, la habilidad que tiene Rivera como para sacar y llevar ese conflicto a un lugar que ya no es el enclave de la civilización como es la ciudad. Y la civilización aparece lejana y entramos en un espacio que es absolutamente anómico, en el que no hay ley. De hecho, hay un personaje que es como un abogado, un juez, que va por ahí como perdido y dice, no, aquí como que la ley anda perdida, ¿no? Pues es que él mismo anda perdido, el personaje de Rivera. No dije nada de ese personaje, pero es muy sintomático en la lectura que hace Rivera y lo que pretende hacer es trasladar todos esos personajes a un lugar anómico donde las leyes y principios de la civilización se pierden completamente. Y entonces ahí es donde se da esa confrontación. Y él lo dice textualmente, es el hombre civilizado que destruye, no sé qué, bueno, por ahí hay hasta un graffiti por esa frase en alguna calle de Bogotá. Y alguien me entendió. Gracias, profe, por las aclaraciones. Y pasemos ahora al segundo bloque, que versa sobre la importancia del cronotopo en la vorágine, esa unidad que forma el tiempo y el espacio en la obra literaria y que, por supuesto, es parte de la forma artística. En este caso, se trata sobre todo del cronotopo de la selva en la historia y a través de su relación profunda con el protagonista. Rafael Gutiérrez Girardot también se preguntó por qué Rivera eligió la imagen de la selva para plasmar cierto abandono espiritual y cierto nihilismo nietzscheano, y se dio cuenta que si bien esa opción desde el punto de vista artístico fue muy inspirada, sin embargo trajo como la mala consecuencia de que predispuso a una cantidad de confusiones que a mi modo de ver son justo las confusiones que analiza el propio Iván cuando distingue entre un romanticismo crítico y un romanticismo sentimental e intimista que fácilmente se banalizó y dio lugar a una cantidad de lugares comunes. Precisamente para comprobar esa fuerte conexión del cronotopo con el protagonista y para mostrar de esa manera cómo la forma artística es un tejido bien complejo, bien orgánico, quisiera preguntarle, profe, sobre cómo una justa comprensión del cronotopo hace inteligible también al carácter del protagonista. Por ejemplo, precisamente en el caso de su tan malentendida violencia, ¿no?, que se anuncia desde el comienzo de la novela. Bueno, sí, digamos que yo le dediqué algunas páginas a este aspecto, pues porque una de las lecturas más corrientes es una explicación sobre la selva. De eso hay un sinnúmero de tratados sobre la selva, pero creo que son estudios que tienen la selva en sí misma, se vuelcan sobre la selva en sí misma y no ven ni la relación que la selva mantiene con los personajes ni con la historia. Yo incluí la idea del cronotopo como para volverlo sobre la idea de
el espacio y el tiempo, y porque es necesario entender que la selva interesa en la medida en que es un espacio que tiene huellas históricas y del tiempo. Es decir, que percibimos el paso del tiempo, la intervención de la mano humana, y eso es lo que origina el problema en la vorágine. Entonces le dedico unas páginas porque me parece que si bien en la novela la selva o la imagen que se reproduce de la selva tiene esas dos aristas como fenómeno natural, un fenómeno natural que no conocemos, pero también como un fenómeno histórico, es decir, se ha convertido en un fenómeno histórico. Ese lugar que nadie miraba, gracias a la intervención humana y una intervención devastadora, como es la explotación del caucho y el genocidio de las comunidades indígenas y de los caucheros. Es un genocidio del que nadie habla, pero es un genocidio con muchas muertes. Pero además eso tiene un enclave político para nosotros, y eso es lo que aparece desde el epígrafe. Creo que con Sebastián discutíamos mucho eso desde el inicio. Si no se ve bien ese epígrafe de la vorágine, no llegamos a entender la importancia de ese espacio, porque también es un espacio político. Y hoy sigue siendo un problema para nosotros la selva amazónica, porque es un espacio de fronteras borrosas, en el que todo el mundo puede entrar. No sabemos dónde termina el Brasil, dónde empieza Colombia, ni dónde empieza Venezuela, ni el Perú y Colombia. Entonces, las fronteras están tan borrosas que todo el mundo podría intervenir en ese espacio. Y empieza una explotación del caucho. Y si leemos lo que dice Rivera, él como representante del Estado, que fue enviado, pues hacer todos sus documentos, nos permiten ver que él estuvo también muy preocupado por el problema fronterizo, para empezar, pero segundo, por la intervención humana en ese espacio. Entonces hay tres maneras de verla, es ahí donde el simbolismo, la ética simbolista permite descubrir esas tres aristas. Como un fenómeno biológico de destrucción y construcción permanente, se está renovando y se está destruyendo, y en eso el hombre está siendo arrastrado, está siendo devorado también. Y su dinámica es tan violenta e incontrolable que él la considera como sagrada, y es ahí donde vienen los términos parecidos al simbolismo de un templo, una catedral, y todas esas cosas que no me interesaban, pues porque parecían evidentes, pero que desde el punto de vista zoológico nos permite entender que esta selva nos está mandando una serie de mensajes que nosotros no interpretamos porque no tenemos ni la capacidad intelectual ni la sensibilidad, pero porque también la hemos privado de su sentido espiritual. Y entonces, a través de esa ética simbolista, accedemos a ese espacio en ese sentido. Y entonces tenemos que entenderla como un espacio biológico que tiene sus propias dinámicas. Uno, Rivera nos invita a través del grupo a entenderla como un espacio sagrado. De hecho, la segunda parte arranca con una especie de plegaria a la selva, pues que si leemos eso humano entendemos la vorágine. Y tercero, como un espacio político atravesado por el tiempo y la intervención humana. Y eso es lo que nos interesa de esa imagen de la selva. Y eso entra en relación con todos los otros elementos, sobre todo con los personajes, de esa estructura artística. Es decir, que ese es el elemento que le permite a Rivera hacer todas esas denuncias, pero también descubrir ese aspecto funcional del ser humano, pues porque esa violencia humana aflora en unas condiciones que no podemos controlar, básicamente, porque es un espacio que no manejamos precisamente porque está lejos de los enclaves de la civilización. Entonces eso deja de ser simplemente un espacio en el que el poeta se sosaya y busca la soledad y se inspira y todo lo demás, para convertirse en un espacio político muy complejo en el que se está desarrollando y llevando a cabo un genocidio, básicamente. Entonces la relación entre el personaje, el tiempo histórico y la selva es una relación muy estrecha que no se puede separar. Y al explicarla, pues yo no puedo destruir esa unidad.
Y ahí es donde interviene Arturo Coba como protagonista, porque es el personaje que empieza a tratar de entender lo que la selva quiere comunicarnos y empieza a tratar de descifrar esos mensajes de la selva que los seres humanos no desciframos, no entendemos, porque hemos perdido incluso la noción de misterio, la noción de lo espiritual. Entonces, esa explicación deja de ser racional, una aproximación racional al fenómeno, para convertirse en una aproximación espiritual, como es la propuesta que se hace del simbolismo de poderes, básicamente. Entonces, ahí es donde vienen las series de comparaciones espirituales. No sé si eso aclara o aclara más la vida. Aclara mucho. Eso está, digamos que todas las etapas. Sí. Pero pues hablamos de Freud y Van Gogh, algunas cosas muy claramente notables, pero yo tengo también particular que la voy a leer porque de lo contrario me enredo, más de lo enredado que sí. Resulta sintomático que la crítica y los lectores de la vorágine no hayamos podido reconocer la profundidad del cronotopo configurado por Rivera y se lo haya asociado simplemente a tópicos como el infierno dantesco, reduciendo la cuestión de la violencia a una idea del infernal. Me gustaría que nos hable de eso. Y bueno, sí, digamos que esa es como una de las ideas que sobrevuela todas esas explicaciones sobre la selva, sobre el infierno, y pues a eso ya en la época varios críticos de la época de José Blasio Rivera y antropólogos, cuando abordaron el problema de la explotación del caucho, ya le llamaban el infierno verde. Y la crítica se ha agarrado de eso. Entonces sí, es un infierno. Entonces hay muchas alusiones a Dante y ese descenso al infierno y etcétera, ¿no? Pero en todas esas explicaciones, por lo general, la comparación se queda en las similitudes. En Dante hay esto, en la vorágine hay esto, ¿cierto? En Virgilio hay esto, en la vorágine hay esto, todo eso, y es igual, que bien. Entonces, el fin de la comparatística no es ese. El fin de la comparatística es, una vez que uno haya establecido las similitudes, hay que avanzar a las diferencias. ¿Qué es lo que diferencia la idea del infierno que encierra la vorágine frente a Dante? Pues de hecho, yo por ahí doy unas frases un poco sarcásticas, ¿sí? Sí, descienden al infierno, pero aquí ya no se trata como Dante de volver purificado a la tierra, pues porque vio la luz, aquí no hay la luz. Entonces eso ya es una diferencia que hay que tener en cuenta, pues porque son todos devorados por la selva. Entonces hay unas diferencias garrafales. Y creo que desde la introducción planteo el problema. Si bien se ve que Rivera utiliza el mito del descenso al infierno, que es un viejo mito que viene desde la más vieja tradición griega y latina, pues hay que entender que es un mito que ha servido para muchísimas cosas y que se ha replanteado a lo largo de la historia N veces, pero hay que entender en qué contexto y en qué circunstancias se replantea el mito. ¿Qué es lo que reactiva y hace posible que el mito del descenso al infierno sea como aplicable o replanteado en la Colombia de 1920? Y pues eso es precisamente el problema del auge de la fiebre del caucho, lo que trae otra vez y lo actualiza, y eso creo que está dicho como de la quinta o sexta página en la introducción. Creo que anticipé demasiado eso en la introducción, pues porque más adelante vuelvo sobre ese asunto, pero queda ahí abierto y después profundizo un poco en eso. Entonces es un mito que se replantea, si bien es el mismo esquema narrativo que se utiliza, ya no es igual. Entonces tenemos que ir a ver cuáles son las diferencias para poder entender la novela de José Blasio Rivera. Entonces hago y les doy una clave, que es eso que se llamó la mitocrítica en los años 70, 80, y que aquí no tuvo mucho eco y que pues, hoy tiene mucho eco la ecocrítica, pero la mitocrítica que sí presenta una idea de literatura y que es una propuesta metodológica, nunca tuvo eco. Entonces yo les recuerdo, aquí hay un elemento de la mitocrítica, veamos qué nos plantea eso para poder entender un poco
ese descenso al infierno, ¿cierto? Esa es como la pregunta. Entonces, eso también tiene que ver con esos presupuestos de Baudelaire. Y este personaje, que es un poeta, está confrontado con ese espacio perturbador, fatal, pero al mismo tiempo bello, ¿cierto? Y ese es el personaje que va a estar tratando de encontrar, de descubrir ese misterio de lo que nos quiere comunicar, pero al mismo tiempo va a tratar de descubrir la belleza en esa cosa que es tan abrumadora, fea y fatal. Entonces, por eso yo planteo que son los elementos simbolistas que se ponen en marcha a lo largo de todo el texto. Gracias, profe. Por último, el tercer bloque de preguntas está dedicado al pacto de lectura novelesco en general y en especial el que cierra la vorágine con su lector. Recordemos aquí que la novela asimila todos los demás géneros literarios e incluso extraliterarios relevantes de la época, sintonizados por el espíritu del tiempo. Por tanto, también ficcionaliza y reelabora sus respectivos pactos de lectura. En este caso, nos interesa especialmente el pacto autobiográfico ficcionalizado, mediante el cual se construye una figura de autor diferente de la figura del autor de Isíla, que es tan propia de la franja más conocida de la novela del boom. Y seguramente esa manera de narrar a la que recurre Rivera tiene todo que ver con la extraordinaria vigencia de la novela. La pregunta, profe Iván, es si se podría defender que para acabar de entender la denuncia de Rivera sobre el atropello y la explotación del otro, hay que entender el pacto de lectura que nos propone, es decir, esa denuncia social, política, ética, está inscrita en la forma artística de la obra. Sí, le dedico, sí, estoy convencido pues que si no desciframos el pacto de lectura de un texto, de una novela en particular, perdemos parte del sentido. Si yo me dejo llevar por el tema, por la trama, y no me doy cuenta qué tipo de pacto de lectura me propone el autor, pues estoy perdiendo parte de la configuración del sentido. Para mí eso es como un principio básico. Entonces, aquí digamos que lo primero que llama la atención es que sea una novela en primera persona, que se parece muchísimo, sí, a las novelas del romanticismo sentimental, pues porque esas novelas se incluyen personajes que se cuentan, se analizan, evalúan el mundo a través de su percepción. Pero, por lo general, esas novelas, y por eso diferencio el primer romanticismo del segundo y de lo que sigue, pues porque yo prefiero no hablar del romanticismo, sino de actitudes románticas. El romanticismo es un movimiento literario, sí, desarrolló todos sus clichés y todo lo que la gente busca explicar, y sí, es una novela romántica, pues por eso hacemos unas lecturas cerradas, porque no entendemos que el romanticismo no es un movimiento, un solo romanticismo, son varios romanticismos, y que eso tiene sus etapas, los momentos a lo largo del siglo XIX, pero sobre todo hay que entender por qué aparece el romanticismo. Y el romanticismo es porque aparecen unas actitudes románticas de esos personajes que reaccionan ante el mundo y están exigiéndole al mundo cosas que se le prometieron y que no se cumplieron. Entonces, ese tipo de actitudes, de reacciones anárquicas, de volcamientos sobre la intimidad, sobre la interioridad, sobre un repliegue, un ostracismo único, etc. Entonces hay que saber identificar qué tipo de romanticismo es el que, o de actitudes románticas es el que plantea Rivera. Y por eso yo me aproximo más a esa forma
Baudelaire cuando aparece o se configura lo que hoy conocemos como el simbolismo, básicamente. Por eso tengo muchos los axiomas a lo largo del texto y pues doy una serie de muestro con el texto, con un análisis que creo es riguroso. Algunas personas me han dicho, ay, yo no había visto esta cita. Claro, es que no leyeron bien. Es que es el texto el que habla. Ay, yo no había visto esa cita. Pues claro, lea bien y va a ver que haya. Bueno, este es el ejercicio interpretativo. Entonces, yo demuestro con una serie de citas que hasta dónde es importante ese pacto de lectura y empiezo explicando por qué adopta una novela que parece romanticismo sentimental, pero que no es, que se parece, pero que ya no conserva las características esenciales, lo que quiere decir se fue ya por otra cosa. Entonces tengo que tratar de explicar cómo justifico yo que ese pacto de lectura se establezca entre un personaje que se cuenta, que se analiza, pero que además es poeta. Entonces yo me decía, ay, voy a tener que enfrentarme con un poeta, otro poeta. Entonces vamos a ver qué me dice este poeta. ¿Es su aproximación romántica? Sí, pero no es del romanticismo sentimental. Porque además no estoy en una novela de amor. Además, la naturaleza no se convierte en un comodín estético del personaje. La naturaleza o la selva en Rivera se comporta como un personaje autónomo, superior al ser humano, capaz de destruirlo. Y entonces ahí no hay una relación sentimental ni con el paisaje ni con la naturaleza. Entonces empieza un tipo de relación que es completamente distinto y que se parece más a las relaciones que establece el simbolismo con la naturaleza. Y por eso yo digo, no en el primer romanticismo sentimental y descarto esa posibilidad, pues porque romanticismo es una palabra grandísima que puede ocultar muchos errores. Y entonces hay que hacer esa claridad. Entonces, ese pacto de lectura, voy a leer un relato en primera persona, un personaje que cuenta su recorrido, que huye, que tiene problemas, que está en una búsqueda espiritual. Sí, hasta ese punto va todo bien. Pero sucede que Rivera no hace una novela monológica. No es una novela en primera persona de principio a fin, porque a lo largo del texto tenemos una serie de voces que entran y que van relatando lo que Arturo Cova no ha vivido. Arturo Cova se confronta ya con las caucherías o las caucheras al final, pero otros que han vivido eso aportan ese conocimiento y se va armando de manera polifónica, digo yo en el relato, en mi reflexión, ese relato. Entonces es una primera persona que le da cabida a otras personas. Y ese personaje que es escritor, que es poeta, que es un letrado, que conoce mejor el arte de escribir que todos, es el que empieza a hilar ese relato y a unir las diferentes voces, y eso es lo que hace compleja la vorágine. Eso es lo que hace que muchos hayan dicho en la época de la crítica que era una novela descosida, que no había hilación, que era un desorden terrible, pero nadie leyó otra vez la primera contestación a Libreros. De eso da cuenta el título evoca caos, torbellino, revuelto, desorden. Entonces yo no puedo esperar que una novela que me ofrece ese título sea absolutamente lineal, cronológica y organizada en sus episodios. Entonces lo que concibe Rivera a través de esa voz, de ese personaje, es que además él está redactando un manuscrito, tiene que hilar las otras voces. Y él se calla unos raticos, entonces no es absolutamente monológica, sino que la abre para que sea un texto absolutamente polifónico. Y creo que R.H. Moreno Durán en su ensayito trató de explicar esa polifonía. Eso está en uno de los textos que reunió Monserrat Rodríguez de manera afortunada en ese volumen crítico. Entonces,
Yo trato de unir esa explicación de esa polifonía que parecía un poco suelta y ver cómo se une a una novela que en apariencia parece monológica, que se proyecta como una novela sentimental, pero que no es ni lo uno ni lo otro. No, para nada. Y que termina siendo compleja, y esa es la riqueza de la vorágine. Quedan muchos aspectos abiertos como para que, si ustedes se deciden, hagan tesis y replanteen un poco esa lectura. Si no busquen más, no vayan más lejos. Uno lo descubre con lo que acaba de comentar el profe Iván, se da cuenta de la extraordinaria actualidad de esa fórmula narrativa, ¿no? De la inspiración extraordinaria de Rivera, que de alguna manera se adelanta hasta a los novelistas del boom, porque si estamos mirando bien, este diario, esa voz en primera persona, al principio en tono muy intimista, pero que luego se abre hacia una polifonía de voces, pues esa es la opción que coge nada más ni nada menos que Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes, ¿cierto? Y yo creo que, pues me acuerdo ahora de una entrevista que me señalaron mis copartidarios del grupo de investigación, una entrevista que hizo Radio Caracol a un montón de escritores y pseudoescritores, críticos y pseudocríticos, y de los cuales solo recuerdo una sola respuesta, o quiero recordar, como dice don Cervantes, que una sola quiero recordar. La intervención de Evelio Rosero, que se reconoce como heredero directo de la vorágine y hace un jalón de orejas a los novelistas del boom, bueno, sobre todo Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, que definitivamente metieron la pata, ¿no? Considerando la novela regional, pero también a nuestro García Márquez, ¿no? Mostrando que él se siente más heredero de la vorágine que de la generación. Y ese es un aspecto que, digamos, no profundizo mucho en este libro. Tenía notas por fuera porque no quería dañar como la armonía de los dos primeros ensayos que había armado para explicar la forma artística, pero creo que desde el punto de vista musical, si entendemos que detrás de Rivera hay una inspiración musical que es Wagner, si ustedes analizan, es una novela que tiene drama, que tiene melodía, una prosa muy rítmica, que es narrativa, ¿cierto? Pero también desde el punto de vista musical de la polifonía tiene algo que es muy wagneriano, que es una voz dominante. En las óperas de Wagner se impone un personaje, una voz que rompe precisamente la armonía de todo lo que él quiere hacer, y esa voz en el escrito, esa me colocó, pero entran esas otras voces, esos otros registros que le permiten casi que sin parecer a Rivera hacer una novela muy compleja, muy vanguardista en ese sentido. Por eso yo planteo en el libro que esa idea de la obra de arte total, que es una idea de Wagner, que sedujo a Baudelaire, de los primeros en explicarla, y que luego explica Nietzsche, cuando explica sus óperas en el nacimiento de la tragedia. Creo que Rivera era un profundo admirador de Wagner, que Wagner está detrás. Parte de la investigación que yo hice hace años fue querer rastrear una biblioteca de Rivera, pero no la encontré en ninguna parte, porque parece que la biblioteca de Rivera, una parte se fue a Manizales, otra parte en Neiva, ni siquiera saben dónde está la biblioteca. Yo fui con toda la esperanza de mi vida a Neiva. Oigan, cuando se pone en la biblioteca de Rivera, yo voy a esperar que me digan, no, mira, tenía otra. No había nada. No, por eso hay una parte en Manizales, otra parte en Ibagué, otra parte. No tenemos esa biblioteca, pero yo estoy seguro que él debió leer el volumen de óperas que se publicaron en español en esa época. Y estoy seguro que leyó los ensayos de obra, la obra de arte total,
la obra de arte del futuro, que es el ensayo más grande de Wagner, y Arte y Revolución, porque además es una novela muy política, laboral. Entonces, Wagner aspira a que sea drama, narrativa, música, política. Todo eso está en obra, creo que por eso dijo en una de esas líneas, me tomarán por un loco, es la novela que soñó Baudelaire. Sí, estoy convencido, y tenemos que redescubrirla como una novela vanguardista. Y tenemos que deshacernos de esos clichés de que es modernista porque se parece a la retórica modernista, eso no la hace modernista. O que porque se parece a las novelas románticas porque hay una primera persona y hay una historia de amor en el medio, es una novela romántica, ¿no? Eso no, creo que hay que deshacerse de esas lecturas para descubrir el verdadero sentido de la obra. Entonces, Wagner tiene mucho que ver en eso y es, desde el punto de vista musical, si bien son polifónicas sus obras, hay una voz que resuena muchísimo en sus obras. Más allá de lo axiológico, como la obra de arte total, quiero decir. Tenemos en este apartado otra pregunta. Sí, bueno, para terminar, y antes de dar la palabra al público, un momento, todavía. Me gustaría darle la palabra, esto sí, muy rápidamente a los miembros del grupo Debates, para que destaquemos cada uno la característica que más nos impactó en la primera lectura del libro de Iván. Inmediatamente después pues abremos el diálogo con todo el mundo. Disculpen que abuso de su paciencia. Profe, creo que es tremendamente importante esto que hace desde la misma introducción, cómo explica la manera en que va a abordar la novela, y que es un gesto que al parecer se le ha quedado como muy en el tintero a la crítica, y es el hecho de insertarlo en la historia de la literatura colombiana y de la literatura latinoamericana. Creo que eso es como de los gestos más importantes, porque en definitiva eliminan, digamos, las tradiciones en las cuales se inserta la novela y digamos desde donde se construye esa perspectiva formal y esa idea de la novela que tiene Rebel, que está particular. Entonces, no sé si de pronto quiere hablar algo del tema de cómo bueno, sí, digamos que como para ya que eso circule un poco. Sí, digamos que pues, yo cuando escribo siempre estoy pensando en una perspectiva histórica. Es decir, que para mí hacer críticas, la historia literaria y la crítica van de la mano, yo no las separo, ni la teoría. Pues porque estoy convencido de que cada novela le plantea a un profesor unos problemas que tenemos que resolver, así no existan los presupuestos teóricos, pues porque tenemos que construirlos en la marcha. Entonces es un ejercicio que va junto. Y creo que el primer ejercicio que habría que hacer era proyectarla sobre la tradición colombiana y latinoamericana y entenderla como una novela vanguardista de ruptura, básicamente, y explicar por qué es una novela que rompe con ciertos elementos de la tradición. No profundizo ahí en el texto, lo dejo sugerido, pero creo que debemos entender la vorágine inicialmente frente a la narrativa costumbrista. Hay que entender que 3 años más tarde todavía se publica una novela costumbrista en Colombia, La Marquesa de Yolobol del 27, y este señor, ¿cómo es que se llama? Carrasquilla está viviendo y coreando y escribiendo y publicando mucho. Entonces, en medio de una narrativa que todavía sigue unos esquemas tan costumbristas y que está volcada sobre el naturalismo de la manera de Solá o sobre el naturalismo de la manera de Balzac, ¿cómo es posible tratar los problemas culturales e históricos en clave simbolista? Es una de las preguntas que creo que hay que hacerse y hay que profundizar. Entonces, para eso es necesario proyectarla en el espacio colombiano
y latinoamericano, pues porque además ellos estaban también lanzados en lo que ellos mismos definían como la novela terrígena, que hablaba de la tierra y toda esa cosa que a nosotros nos parece como una categoría un poco extraña, como traída de Marte, como terrícola o algo así, pero que en realidad es una categoría que ellos utilizaban. No han entendido la poesía terrígena, dice Rivera, no han entendido la literatura terrígena porque están en este momento intentando también de dar a conocer lo latinoamericano al mundo, como una especie, porque el mundo ha entrado en un proceso de globalización a través de precisamente la industria del caucho. Todo el mundo estaba mirando hacia acá porque teníamos un material que era importante para el desarrollo del planeta en ese momento, como es el látex. Entonces estamos en un proceso de globalización y creo que es la novela que capta de manera muy particular ese aspecto y es lo que habría que entrar, hagan una tesis sobre eso y ponganla en perspectiva con otras novelas del momento y van a darse cuenta que hay que hacer ese ejercicio en una historia crítica de la literatura colombiana latinoamericana. Las aproximaciones que yo leo de La Vorágine es como si fuera un caso raro en la literatura latinoamericana. Apareció esta novela en Colombia y es rara, es una novela que, como decía el mismo Rivera, se vende mucho pero no se entiende, no se comprende. Si hubiera leído desde otros formatos, ¿no? Desde, Claro, desde los documentos de denuncia. yo llegué a la conclusión que es una novela que se leyó con presupuestos que no se debían leer, es decir, se la leyó como una novela romántica cuando no es una novela romántica. Se la leyó como, por ejemplo, desde el punto de vista del poeta. Dice, sí, es que Rivera no es un poeta que hable con el corazón, pues por supuesto que no, es un realista a morir, tiene una concepción muy realista del mundo, entonces no puede ser el poeta que esperaba. Entonces todo lo de Rivera se evaluó con presupuestos de las tradiciones literarias anteriores que no permiten entender su carácter vanguardista. Entonces, es así de sencillo, esa es una hipótesis que habría que plantear y desarrollar un poquito más, de manera más amplia. Yo quiero decir algo muy concreto y preguntar una cosa muy pequeña, y es que a mí me parece sumamente llamativo que el libro hace que algo que ya no se hace, en la crítica al menos mucho, y es preguntarse por el valor estético. Sí. Parece que la categoría de valor estético pasó a asimilarse con, qué sé yo, valores anacrónicos, burgueses, nefastos, canónicos. Y siento que lo que pasó con La Vorágine hace parte de perder de vista la categoría de valor estético, porque un poco la crítica procede con la obra asumiendo su valor, es decir, el valor ya está dado. Sí, no hay que explicarlo. Entonces vamos a pasar simplemente a leer los aspectos, ¿no? de ese valor que ya está un poco atribuido. Sin pensar que más bien todos esos aspectos pasan por el valor estético. Y me parece, digamos, llamativo y sumamente destacable que este libro lo enfoque de esa manera, y la pregunta, además de centrar esa idea destacable, la pregunta que quisiera formular es cómo hacer entender esto, es decir, cómo formulamos un llamado de atención lo suficientemente elocuente para que se entienda que el valor estético no es un capricho purista, sino más bien que es por él por donde pasan los sentidos, ¿no? Sí. Bueno, sí, eso es difícil, pues, volver a convencer cuando ya eso no se hace. Yo a veces me siento anacrónico en ese sentido, pues porque sigo insistiendo en que tenemos que entender una obra a partir de su valor literario, de que le pertenece, que le es propio. Y por eso cada vez que yo hago este ejercicio crítico me veo la necesidad de explicar el tipo de novela que practica el autor. Pues porque además pienso que la novela no es un género acabado, terminado y que hay un modelo único. Lo que pienso es que cada autor manipula ese modelo, ese género, y lo adapta a los problemas que quiere tratar. Es decir, y eso hace que la novela esté evolucionando constantemente, porque tenemos un modelo que está siendo manipulado, tratado por cada autor de manera diferente, puede ser en un mismo país, en una misma región, y eso hace que las novelas sean distintas. Entonces, por eso me pregunto qué tipo de novela practica Rivera.
tengo que ver las diferencias de esa novela frente a las de la tradición, para poder buscar su originalidad, o novela puede ser una cosa así, más chiquitica. Y la evaluación que yo hice es que esto tiene novela de artista, tiene de novela simbolista, tiene de novela autobiográfica, tiene de novela de aprendizaje, pero no es ninguna no es cada una de esas, sino un conjunto, un complejo que tira mano de una tradición en la que se inscribe y en la que provoca, digamos, una revolución, unos cambios. Entonces creo que siempre hay que ver eso, y de ahí yo deduzco cuál es su valor estético, el que de verdad tenemos que atribuirle. Y para mí el valor estético de la vorágine no es el hecho de que dé cuenta de la selva, sino que hable de la condición humana de unas personas colombianas y latinoamericanas en un momento dado de nuestra historia. Además es un momento muy complejo. Entonces, a eso trato de llegar siempre. Bueno, yo solamente quisiera mencionar como una impresión de mi lectura sobre su libro, y después, básicamente eso, ¿no? Que es un libro escrito por un educador. ¿Por qué, perdón? Por un educador. Se siente. Ya, eso es una tara. Ya uno no puede hablar de otra manera, ¿cierto, profe? Cuando uno escribe ya no, ya eso es imposible. Se siente como con mucha claridad que los argumentos que usted pone a lo largo del texto se dan al trabajo de mostrar las posturas, ¿no? De mostrar todo el mecanismo que... ¿Cómo se construye el sentido? Ese es el objetivo. Y pues en esa medida es como es un documento muy útil para nosotros los estudiantes, porque son este tipo de textos los que nos permiten liberarnos fácilmente de los lugares comunes y de las lecturas íntimas, gracias a esa capacidad para mostrar un poco la maquinaria del argumento, ¿no? Las costuras del razonamiento a lo largo del texto. Sí, se trata de eso, digamos que ya, sí, yo sé que es muy didáctico, no sé si todo el mundo lo entienda, pero siempre trato de ser lo más didáctico posible, eso ya, digamos, hace parte de un trabajo. Entonces sí, pues gracias, y su merced ve eso, y yo siempre aspiro a que lo que yo escribo sea un manual, ¿sí? Como un manual como para cómo proceder críticamente, y creo que eso está en lo que he escrito y publicado. Y yo muy brevemente quiero destacar, bueno, yo que soy de los que le siguieron la pista al propio Iván, lo voy leyendo de libro en libro, en frente a todos los demás, destaco un tono más ensayístico que académico, y me encanta eso, porque me parece que permite un tratamiento integral de la novela. Y desde luego el gusto que comparto por pulverizar los lugares comunes de un profe Iván que no va por los caminos trivianos, sino que hace camino al andar. Con eso abrimos la sesión de preguntas con el público. Santiago tenía ¿cierto? Gracias. Bueno, gracias profesores, un gusto verlos por estos lados. Hola, vuelvo a más. Me llama mucho la atención lo que plantea respecto de, digamos, pues esta relación con Wagner y cómo la novela va variando la forma constantemente, casi que de manera frenética, ¿no? Entonces pues tenemos partes líricas que saltan a una narración con mucho ritmo, que saltan a escenas dramáticas, digamos, en el sentido de construcción de diálogos, discursos directos que son además ni siquiera están marcados como coba, le digo a Alicia, sino que es una forma dramática, digamos, escrita. Y fuera de eso, al final la novela coge un ritmo frenético y se vuelve como un estilo telegráfico, digamos, estas frases cortas del final, que Dios los ampare, ahí acaban, digamos, los capítulos, por decirlo así. Esto revela como una construcción ecléctica, que además muchos digamos la sociedad con la experiencia del individuo en la ciudad moderna, ¿no? que es la cultura de la fachada, el cultural llevo en la cual no hay profundidad, sino superficies.
¿no? Y eclecticismo, en el cual pues, aparece en la ciudad, se da esta experiencia de que aparece la catedral gótica y al lado el edificio, digamos, muy utilitario, y al lado la casa colonial. Entonces, como todas las formas dispuestas digamos, eclécticamente en solapadas, por decirlo así, como juxtapuestas, pues. Ese comentario iba a que también me llama mucho la atención la relación que se plantea con la novela de artista, de Coba como poeta, aunque de todas maneras es un individuo bien contradictorio, ¿no? Igual es quedarse y vender de pronto vacas, o si no, si hay que colear una vaca, pues yo la coleo, que mi madre, ¿no? Sí, si hay que quedarse en la jeta, pues hay que quedarse en la jeta, ¿no? Digamos que es un poeta con muchas tensiones y que aspira también, que tiene un afán de lucro, de reconocimiento, no es este poeta esteticista de la Torre de Marfil, sino, digamos, bien inserto en su círculo social, que además es un citadino, ¿no? Es un citadino porque no es un citadino auténtico, ¿no? Es más bien un provinciano y no es un aristócrata intelectual auténtico, es más bien un hombre que aspira a llegar a ese nivel, digamos, de hombre de letras consagrado. Pensaba yo que este eclecticismo de las formas en la novela puede revelar una búsqueda estética del personaje, como si el personaje mismo estuviera transitando su búsqueda de entenderse como poeta y para qué sirve la literatura, la función de la literatura y por las formas además. De qué manera y con qué formas expresar esta experiencia social que además desborda cualquier explicación racional. Entonces él apela al mito. Esto digamos que tiene momentos de absurdo en que dice, bueno, pero los explotadores también están esclavizados y vuelve al mito, ¿no? Entonces como que utiliza formas que precisamente apelan a entender fenómenos para los cuales la sola explicación racional no es suficiente, tanto de la experiencia social como de sí mismo, ¿no? Entonces él no entiende bien al final sus acciones, no entiende bien la parálisis, como que es una búsqueda constante de también los lugares incógnitos de su propio ser. Entonces, a lo que voy es que, digamos, la forma realista que al final parece coger forma, pero de repente se vuelve mito y de repente las arenas hablan y se habla de Nunca es realista. Exacto. Es que ese es uno de los problemas. No es realista. Por ningún lado. De acuerdo, digamos que tiene, así como hace con el romanticismo, y tú lo planteabas como da una apariencia de romanticismo, también da una apariencia de realismo. Entonces, para sintetizar y para mandar la pregunta, me preguntaba yo qué tan osada puede ser la tesis de concebir que el personaje, más que una confesión autobiográfica o más que una denuncia explícita o digamos, un panfleto para denunciar eso, está construyendo una novela en sí. Digamos, una novela dentro de la novela, ya que la tensión entre las formas es tan fuerte, y además el poeta quiere explicar algo pues, que excede la explicación racional. Entonces, digamos que, pues sí, lógicamente él está escribiendo un manuscrito que es el que termina siendo la novela. Pues desde el punto de vista de la ficción es eso, ¿cierto? Cuando yo relaciono la vorágine con una novela de artista, y descarto la posibilidad de leerla aunque haya elementos, si me va a entender, es porque pienso que Rivera somete a su personaje a ese proceso de ser un poeta con algunas características parnasianas, románticas, que poco a poco se va deshaciendo de eso hasta convertirse en un narrador. Es decir, que pasa de la percepción lírica a la percepción novelesca, que son distintas. Pero ¿cuál es el problema o qué es lo que impide que eso se convierta en una novela de artista? Es que el proyecto estético de Coba nunca es tema central de la novela, porque el problema es otro. Para que eso sea una novela de artista, el proyecto estético del artista tiene que convertirse en el centro de la novela. Y entonces, pues no lo es, simplemente no es una novela de artista, pero tiene elementos. Por eso yo hago esos énfasis. Y eso puede despistar, eso puede pensar que yo me voy a ir a desviarme por eso, no, pero yo tengo claro cómo es una novela de artista. Entonces, no hay que confundirla, pero sí es importante, por eso digo yo, el viaje en la selva, al mismo tiempo, y lo repito muchas veces en mi texto,
es al mismo tiempo para Cova una experiencia estética. Porque en esa experiencia, en esa confrontación con la selva, descubre lo que él no había encontrado en la ciudad. Eso es lo que enriquece su expresión lírica, esa confrontación. Eso está en el texto. Si su merced lo lee, no está entre líneas, está en líneas. Entonces su merced va a encontrar eso. Pero es básicamente, yo me deshago de esa idea de novela de artista, porque el proyecto estético no se convierte en el objeto principal de la novela. Pues porque además no iría a ninguna parte, como sucede, por ejemplo, en una novela como A Contrapelo, esta novela francesa Arrebourg, o las novelas de artistas del fin del siglo XIX, en las que el artista se suicida porque su proyecto estético no se realiza. Entonces terminamos en esas actitudes románticas, anarquistas, radicales. No, aquí el proyecto estético del poeta no cuenta, como no cuenta su poesía. Es una transición a ser un narrador, y creo que eso no se ha explorado bien. Pero su proyecto estético no puede ser el manuscrito. Sí, claro, por eso te digo, eso desemboca en un manuscrito, pero eso no se convierte en su proyecto estético. Simplemente queda un manuscrito. El proyecto estético no hace parte de la trama novelesca. Pero no puede ser que el tipo pensando que ya se va a morir y que la muerte es inminente dice, el único legado estético que puedo dar. Eso es una posibilidad que no está en la novela, entonces yo no especulo al respecto. Porque ya hay esas posibilidades, eso es especular. Por eso me atengo a lo que está en el texto. ¿Preguntas? Bueno, si hay otras preguntas, pasamos el micrófono. Gracias. Hola, ¿qué más? Me alegra verte. Ese es el estudiante más pequeño que yo tuve en clase. Bien, no es que se en el análisis que hace de la novela veo un elemento muy iluminador para mí. No solo en el sentido de la novela, sino en su lugar en la historia del pensamiento colombiano. Y es cuando hablan de esa ética nietzscheana que asume Cova para poder enfrentar ese reto de reivindicar de alguna manera a las víctimas de las poesías, que es un poco lo que le permite a ese personaje avanzar de esa ética cristiana y enfrentar un problema que ya no está configurado dentro de lo que la ética cristiana podría aprender. En ese sentido, me parece que esa lectura había estado muy pendiente, o sea, yo no la había visto, esa lectura de esa novela, sobre todo por un aspecto que es muy histórico de nuestro país, y es que esa ética nietzscheana es lo más moderno de Cova y la encuentra enfrentándose al capitalismo en la selva, en la ruralidad. Y hay en este país una constante ignorancia o autismo de buscar esa modernidad de nuestro país en la confrontación del capitalismo en la ruralidad. Ha sido como una constante en el análisis histórico del país. Y pienso también que la crítica que usted hace rescata ese aspecto que debió haberse rescatado hace mucho tiempo y que en su momento hubiera iluminado aspectos de nuestra modernidad muy iluminadores, como en su momento quizá lo hizo Dostoyevsky antes de la revolución bolchevique, ¿no? Sí. Más allá. En ese sentido, la pregunta era si el gesto en el que usted decide publicar este libro con una editorial independiente, joven, hace parte de ese deseo rebelde de salirse de ese entorno estéril que sería la academia y la búsqueda de puntos, como he visto que hace la mayoría de sus colegas a la hora de publicar. Sí, eso sí, digamos que yo no parezco rebelde, pero sí, esa es una... Yo decidí que ya no miraba más a la universidad, que quería decirlo aquí, pero decirlo, por muchísimas razones. Yo ya estaba hasta aquí de conciencia en los puntos y toda esa cosa, ese conocimiento que parece obedece al neoliberalismo. No estuve nunca de acuerdo con eso. No me inscribí jamás en conciencia.
ni obedecí a esas políticas, y mi único interés fue siempre trabajar para ustedes, para la academia. Entonces, sí, cuando decidimos con José, que está ahí, que es quien idea el libro, y Miguel, que está enseguida, quienes se encargan de la edición y de que este libro sea tan bonito, ya sería les decía, estoy enamorado de este libro, pero es que hay muchas razones para que yo me enamore de este librito. Y una es esta. Primero, que puedo decir lo que quiero decir. Y siempre lo he dicho, pero digamos que en la academia, en esos seminarios que parecen un hipermercado de ponencias, 800 ponencias en un solo evento, 20 al mismo tiempo, nadie escucha a nadie. Entonces yo decidí que a eso no iba, y nunca decidí que fui una vez y quedé desencantado. Entonces yo decidí que hacía libritos, o libros. Y este es uno, y para mí eso es también un acto del día, publicarlo con José, con Miguel y con el equipo de Mutantes y el taller de la Torna, porque ellos también hacen ese tipo de ediciones, porque publican fanzines, están por el lado de lo no formal o de lo políticamente correcto. Entonces decidí que era un buen momento para sacar estas notas, que estuvieron guardadas un montón de tiempo, que fueron escritas a lo largo de casi que 20 años, son cosas que yo preparé para clase, y en el canal sello la vorágine nunca entró en un seminario, simplemente la discutimos en conversaciones con los estudiantes, y eso fue todo. Pero en principio es eso, es una actitud, y creo que, digamos, ya en el contexto de la novela, lo que plantea Rivera es una reacción muy fuerte frente a ese capitalismo y a esa globalización de ese momento, que resulta devastador e inhumano, y por eso el carácter diabólico, ¿no? Esa percepción del ser humano como un ser destructor y pulsional que lleva el mal en sí mismo. Entonces a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que leí ya Maduro, que leí La vorágine. Ese es el aspecto que más me llamaba la atención y el que más nos ponía en las puertas de esa problemática de la modernidad que ha preocupado tanto a los escritores latinoamericanos en total, ¿no? De cómo entramos problemáticamente en esa modernidad. Y para mí me parece un gran acierto estético lo que hace Rivera en esa novela, de plantearlo desde ese punto de vista, fuera al margen de los enclaves de la civilización y la modernidad, donde era posible demostrar que el ser humano era un destructor y que el capitalismo era un destructor en potencia. Entonces eso me parece que está ahí en ese texto. Aquí no lo exploro mucho, pero creo que esa es una idea que está ahí y que se siente en el proceso y en la explicación que hago de la evolución. Porque en el texto, y es algo que llama mucho la atención, que se haga en la era moderna, digamos, es que se oriente ese texto con un sentido trágico. Casi que desde la primera línea hay un sentido trágico en el personaje, ¿no? Voy a la muerte, voy a la muerte. No es que vaya a morir por accidente, no, es que va lúcidamente hacia la muerte, y ese es el sentido trágico de la vida. Y eso es lo que está proyectando constantemente. ¿No? Que no es solamente el héroe problemático de la novela de Lucas, es el héroe trágico del drama al mismo tiempo. Y entonces en esa confrontación él va en contra de ese capitalismo devastador de principios del siglo XX. Y es de toda la actitud que siguió viéndose durante todo el siglo XX, claro, hasta el día de hoy, en los guerrilleros. Y eso es lo que mira, y claro, y es lo que ve García Márquez en Soledad, en La Balaza, en muchas de las novelas, es como esa modernidad resulta para nosotros devastadora, básicamente. Entonces sí, eso está ahí. Creo que es algo que hay que explorar un poco más en otras aproximaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta para el profesor Iván? Bueno, mientras se deciden, yo aprovecho para felicitar también al colectivo editorial Mutante y a
impertinencia a editores, precisamente por la pertinencia de su trabajo. Y a confesarle a Iván que aprecio mucho no solamente el contenido de este libro tan pequeño como valioso, sino también su gesto de poner su valioso manuscrito en manos de sus ex estudiantes. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? O ya empezamos a dar las gracias. Son las 7:20, ya cansado, ¿cierto? Te hemos preguntado de todo. Bueno, entonces es hora de agradecerle muchísimo al profesor Iván, al que lo queremos volver a ver cuanto antes nuevamente acá, porque lo echamos mucho de menos. Agradezco muy especialmente a mi equipo, a los miembros del grupo Debates, que es más grande, pero que están aquí representando el grupo esa tarde. Andrés Posada, Alejandro Alba, César Delgado, Jimena Ruiz, Pedro Camargo, Marta Piña y Paula Cañón, y bueno, y otros, ¿no?, de los del grupo anterior y otros que no pudieron estar acá. Les agradezco mucho a todos ustedes y hasta pronto. Y para la compra de libros,